Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a recordar prácticamente a 2 años y días un tema que ha marcado sin duda esta administración, la administración de Enrique Peña Nieto. Y hablo de Nochixtlán. Este recuento que nos hace y nos va a presentar Emma Landeros Martínez, periodista egresada de la 3xH Escuela de Periodismo Carlos Septién García, de donde también soy yo, por supuesto. Y es una radiografía de aquella masacre vista desde un punto de vista diferente, no desde el punto de vista oficial. Emma Landeros, un gusto recibirte aquí en Expedientes TVC. Gracias. Bienvenida. Un domingo negro, ¿por qué? Porque es ese día, el Día del Padre, a propósito, cuando se desarrolló todo este ataque y persecución, porque debemos de mencionar que no fue un enfrentamiento como los medios de alguna manera lo hicieron ver, y también el gobierno, porque no había igualdad, no había armas de los dos lados, habían armas de más de un centenar de policías federales, estatales y gendarmería, y del otro lado había piedras, palos y ondas, o sea, bastante rústica la defensa. No es que se hayan confrontado, la población salió de la comunidad, por eso pasa en esta carretera, porque no querían que sucediera lo mismo que pasó en Atenco. Y dicen, no queremos que entren a nuestra comunidad, van a entrar a nuestras casas, Así es. van a ultrajar a nuestras mujeres, nuestros hombres, que todo eso sí sucedió, pero en la carretera. Y entonces es un hecho que no es tan conocido, es muy olvidado, cuando ha sido la masacre más cínica por lo explícito. Pasa durante el día de 7 de la mañana a 5 de la tarde y ninguna autoridad se pronuncia, pese a que redes sociales y medios de comunicación estaban enviando ya las comunicaciones hablando de muertos, heridos de bala, y todo en silencio. Bueno, y ese silencio se ha mantenido hasta hoy. Claro. No hay una... no se han deslindado responsabilidades, no hay culpables, no ha pasado nada absolutamente en Nochixtlán a 2 años. No, de hecho han salido más datos en cuanto a... Hablaba el ombudsman de Oaxaca, que la misma Policía Federal en su momento emitió un comunicado a las clínicas pidiendo que no se atendiera a los heridos de bala. Que esto, bueno, definitivamente algunos no le hicieron caso, y sí lo hicieron. Fueron 8 muertes, más de un centenar de heridos, que incluso los heridos prefirieron... ¿8 o 9? 8. 8 muertes. Que sí. tenía yo el registro que eran 9. 8. Civiles todos. Hablaban de que habían llegado a defender a los maestros. Ya no era una defensa de los maestros, ni siquiera el plantón lo era. Era una... Pedían diálogo, pero no solamente para tocar el tema de la reforma educativa, eran mejoras sociales. Hablamos de una puerta a la Mixteca oaxaqueña muy pobre. Y raro en Oaxaca, ¿no? Sí, claro, con los 10 municipios Así es. pobres del país. Y también había gente que nada tenía que ver ahí. Por ejemplo, tenemos la colonia que está del otro lado de la carretera, 40 familias aproximadamente, en un lugar donde no tienen los servicios básicos como agua, luz. Y entonces ellos, un domingo en la mañana, algunos padres ya vendiendo en la plaza, otros yendo a comprar, sus hijos en sus casas. Comienzan las bombas de gas lacrimógeno también ahí, a aventarlas. También encontraron casquillos y resulta que empezaron a gritar los niños, pues todos estos efectos que causan intoxicación, picazón, sangrado, mareos. Uno de ellos quedó en coma porque la policía no se detuvo. Déjame explicarle al auditorio para recordarle, estamos hablando de Nochixtlán, este enfrentamiento, podríamos llamarle también de alguna manera masacre. Ocurrió el 19 de junio del 2016, en aquella época, en aquel momento había un bloqueo en la carretera a la altura de Nochixtlán, un bloqueo que aparentemente, o así se manejó, era un bloqueo de los maestros en contra de la reforma educativa. Y se da esta situación. Me llamó mucho la atención, Emma, que dijiste, los medios, así como las autoridades empezaron a mencionar de que los pobladores habían disparado y habían atacado.
Sí. Me llama la atención porque finalmente pues, los medios, y tú lo sabes muy bien como periodista, muchos de esa información surge de las propias autoridades, ¿no? Es la versión de las autoridades, claro. Es la versión. Ahora, dentro de esas versiones hay, sí, de que en el pueblo empezaron a disparar. Hablaban de eso, hasta ahorita ninguna autoridad ni la CNDH ha comprobado que haya habido armas del lado del pueblo. Sí, y por el otro lado está la versión oficial en la que manejan que los efectivos iban sin armas. También, pero ahí sí ya se comprobó, incluso en el libro viene la bitácora y el tipo de armamento que se utilizó. Ahí hay un dato en el que la CNDH menciona en sus más de 800 páginas de recomendación que no se disparó desde el aire. Viene la historia de Luis. Luis es alguien que perdió la pierna derecha y que me decía en las declaraciones, en su testimonio, que él está dispuesto a una reconstrucción de hechos para demostrar que a él le dispararon desde un helicóptero. Vale. Interesante, sin duda. Ahora, déjame preguntarte, Emma, ¿qué te lleva a hacer esta radiografía de esta masacre? Desde un primer momento, bueno, yo me dedico a hacer reportajes a profundidad sobre violaciones a derechos humanos. ¿En dónde? En Revolución 3.0. Inclinada hacia la línea de Fuerzas Armadas y policías, pero generalmente en el norte, que es donde más resultan estos casos evidentes. No es que no suceda en todo el país, claro, pero allá es como la denuncia más frecuente. Y pues estaba yo obligada a cubrir la masacre. A mí me tocó un domingo en la mañana ver en el grupo de WhatsApp del medio que decían hay un maestro muerto por un enfrentamiento entre policías, y poco después viene un segundo maestro, no eran maestros. Entonces te llama la atención y dices, ¿qué está pasando? Están mencionándolo así abiertamente. ¿Qué están diciendo las autoridades? Pues no estaban diciendo nada. Entonces de inmediatamente te movilizas porque es algo muy cínico. Estamos hablando de muertes, la manera en que están muriendo. Las descripciones muy, a mi parecer, desgarradoras. Están usando armas de largo alcance, y lo mencionan ahí, no puede ser una pistola. Los pobladores incluso pensaban que eran balas de goma, por eso se confiaron. Pero no, estamos hablando de armas de fuego. Y entonces, todos estos testimonios, consigo una primera fuente en las pocas horas que dice, es que son armas de fuego, a mí ya me dispararon en la pierna y están aventando bombas de gas lacrimógeno al mismo hospital comunitario. Entonces, eso es lo que hace, y el silencio de las autoridades hace que yo quiera investigar más del caso, primero para una cobertura, un reportaje a profundidad del medio, y poco a poco van surgiendo historias. Por la confianza, considero que me dieron los pobladores, que me fueron también conectando con otros, claro, incluso al año. Esta radiografía está hecha a base de entrevistas específicamente con gente de Nochistlán. Se presenta la versión oficial, que son informes del Senado y las declaraciones de las autoridades en su momento. Tenemos también las opiniones e informes de organizaciones que documentaron, defensoras de derechos humanos, especialistas en derechos humanos, pero principalmente sobre la base de los testimonios que no se dieron a conocer en su momento de niños, mujeres, jóvenes y señores que estuvieron ahí, que les tocó porque fueron a defender al pueblo o porque pasaban. Tenemos ahí algo que nunca mencionó la CNDH, que fue tortura física, sexual y psicológica, y hay testimonios ahí de gente, de mujeres y hombres que iban pasando, que habían llegado a hacer algún tipo de mandado a alguna zona de la carretera, alguna colonia. Recordemos que, y estaba yo investigando también un poco el tema de Nochistlán, esto fue un domingo, si no mal recuerdo, y era día de tianguis. Era día de tianguis, era día del padre. Además. Y entonces, por eso es que la gente se reúne con mayor facilidad. Masivamente, valga porque el pueblo, en el centro, están las bocinas, desde ahí repicaron las campanas, el pueblo comenzaron desde las bocinas a decir auxilio, están atacando el plantón.
y así es como la gente... Ese repique de campanas fue la voz de alerta y valga el término, vamos a defender Nochixtlán. Sí, porque ya tenían una estrategia. Ellos decían, en algún momento, en los días anteriores había habido como señales. Querían pasar hacia Oaxaca grupos de hombres vestidos de civil, pero con el tipo militar, con corte y el tipo de cuerpo de de un elemento policíaco también. Entonces dijeron, algo está pasando. Cortaron la electricidad del panteón, que no se podía. Eran como señales que ellos decían, algo puede pasar. Lo que vamos a hacer es que si llegan los policías, pues no nos queda más que replegarnos. Entonces, ese día, aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando ven el centenar de policías, los pocos que estaban en el plantón, algunos ya se habían ido a sus casas después de estar toda una madrugada despiertos, dicen, pues vamos a armar la comisión de 5 o 6 personas que caminen hacia donde están las policías, que quieren, si nos dicen 15 minutos o entramos, nos vamos. Diálogo. Diálogo. Hasta ese momento, incluso antes no se daba el diálogo, se sigue sin dar el diálogo, caminan y en ese momento comienzan las bombas de gas lacrimógeno. ¿Y qué hace la gente? Pues corre. ¿Antes tampoco había habido diálogo? Nunca hubo diálogo. No. El caso era haber diálogo sobre reforma educativa y políticas públicas y todo eso. Me refiero al diálogo que generalmente se da en los plantones. En los plantones, o sea, hay plantón, llega las Fuerzas Armadas, el que está al mando de este grupo va, se acerca, habla con los líderes, les vamos el tema, les plantea el ultimátum, ¿saben qué? Quítense, sálganse de aquí, dejen libre la vía. O entramos. Generalmente son 15 minutos los que dan. Entonces, como ellos ya sabían esto, decían 15 minutos nos van a dar. Antes de cualquier cosa, ellos mismos se organizan en una comisión de 5. Caminan y cuando están caminando la policía se deja venir toda en su conjunto, nada de el que está al mando, un grupo, no, toda, y comienzan. Armados. Con bombas de gas lacrimógeno primero. Exacto. Corre la población, los que estaban ahí, y dicen, bueno, ya llegamos hasta el panteón, que es a pocos metros de la entrada de Nochixtlán, y dicen, ya aquí ya quedamos a salvo. No, continuaron los policías. Dentro de la versión oficial hablan de un bloqueo de alrededor de 250 maestros, o población en general. Y hay versiones en las que hablan que no había más de entre 20 y 25. Habían aproximadamente esa mañana entre 50 a 60 personas, pero eran mujeres, hombres, jóvenes, niños, porque se turnaban. Y ese día habían pasado muchos ya la semana sin dormir, entonces habían pedido permiso, era fin de semana y pues era también Día del Padre. Claro. Eso es lo que sucede en ese momento, no se privilegió nunca el diálogo. Y eso, evidentemente, para entre 50 y 60 personas pues corre, ¿no? Sí, lo hicieron y esto es lo que sucede. De inmediato ya tenían la estrategia y comenzaron vía mensajes y los que pudieron salir al pueblo a avisar esto y comenzó el repique de campanas. Muy bien. Emma, vamos a hacer una breve pausa, si me lo permites, pero al regresar me gustaría, porque me llama la atención esta parte de la contraportada de Nochixtlán que dice, la periodista nos revela por qué es tan importante para el gobierno de Peña Nieto someter de esa manera a la población. Nos platicas por qué, ¿sí? Claro. Regresamos, estamos en Expedientes TVC con Emma Landeros, Nochixtlán, un domingo negro. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Expedientes TVC. Estamos platicando de Nochixtlán, un domingo negro, radiografía de una masacre con Emma Landeros, trabajo de Editorial Aguilar. Emma, antes de irnos a un corte te preguntaba yo esta parte final en donde dices que ¿por qué es tan importante para el gobierno de Peña Nieto someter de esa manera a la población? Y bueno, evidentemente, como lo has manejado aquí, confrontas la opinión del gobierno ante esta masacre. ¿Por qué es importante? ¿Por qué fue importante? Porque como en todos los gobiernos priistas que hemos visto, 68, 71, incluso con el PAN, es el modus operandi, la manera en que se siembra el miedo. A callar las voces. A callar las voces. Y Oaxaca es una población que siempre ha estado en la lucha social, en la protesta. Es que no les queda de otra, es una de las entidades más pobres. Y más ultrajadas, violentadas, por las mineras también, ahí también se menciona el hecho de, también me platicaban, que
los defensores de derechos humanos, los activistas van y piden que salgan las mineras de ahí, lo que reciben pues son tiros o amenazas. Entonces a ellos les toca escapar. Hay casos en los que ni siquiera se sabe que un defensor allá en las ignotas geografías de Oaxaca lo mataron, tantos que han muerto sin que se conozca. Entonces es la manera, el modus operandi, y estas fuerzas armadas y de seguridad son el brazo represor que estamos viendo ha manejado este gobierno y los anteriores. Y los anteriores. Aquí nos queda perfectamente bien un cuestionamiento que se ha polemizado desde hace ya mucho tiempo, la necesidad de regresar al ejército a los cuarteles. Sí. ¿Lo ves así? Sí. Posiblemente tendría que llevar su proceso. Sin embargo, hemos visto, al menos a mí me ha tocado ver testimonios sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, que culpan al ejército, a la marina, porque lo ven, porque lo están padeciendo. Hay sobrevivientes de tortura que te cuentan las 30 horas, lo estamos viendo con las policías, hay videos, incluso hay videos en el norte cuando entran a las casas y allanan y se llevan con detenciones arbitrarias a la gente y luego los inculpan. Creo que es necesario priorizar la defensa de los derechos humanos y reorganizar toda esta estrategia de seguridad. Evidentemente ya vimos que no ha funcionado ni con Fox, ni con Calderón, ni con Peña Nieto la misma, entonces algo debe de cambiar. Sí, sobre todo porque la institución, en este caso, la institución queda como víctima y los elementos como víctimas y victimarios. Así es. Al mismo tiempo. Y no hay un respeto ni tampoco una exaltación de la población hacia sus Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, porque no son todos, debemos de mencionar, no todo es así. No ¿Cuántas entrevistas hiciste, Emma? Son más de 15 entrevistas, contando a los niños de entre 4 y 12 años. ¿Qué te dijeron? Cuando me ofrecieron las entrevistas de niños de 4 años, sinceramente, debo confesar, pensé que me puede decir un niño de 4 años que todavía pues empieza a hablar, a expresarse. Pero tan claros como escribes aquí, ahí vienen los federales a matarnos. Pero tan claro, me sorprendí. Realmente fue un impacto porque son evidentes las secuelas psicológicas que le dejaron a los niños. Tienen miedo. Había una niña de 2, 3 años que cuando ve a los de la CNDH entrar, ella se esconde y ahí viene la fotografía, porque tiene miedo. Cuando yo llego por primera vez a esa colonia, los niños dicen, ahí vienen los federales a matarnos. Todo para ellos que sea ajeno los relacionan con estos elementos policíacos que escuchaban cuando los padres les decían, deténganse porque hay niños, y no lo hacían. Vieron cómo caían las bombas de gas y alguno me dice es que yo me desangraba, me mareaba, me picaba mucho, sentía que mi garganta se cerraba. Se expresan muy bien de toda esta tragedia que incluso en los dibujos lo mencionan, lo describen. Creo que son las más fuertes. Digo, todas las entrevistas son fuertes. Tenemos al padre que me dice, es que yo sé que mi hijo está muerto ya en la funeraria por una bala que le penetró en la boca y yo aún así lo veo, lo sé y le doy respiración de boca a boca. Incluso horas más tarde llega el médico legista y le dice, salte, voy a hacer la necropsia, y él le dice no. Entonces el médico le dice, no vas a aguantar ver cómo hago este proceso en tu hijo, y él le dice cuánto va, que si aguanto. Se queda 2 horas viendo esta necropsia nada más por el hecho de saber que no iban a modificar de alguna manera el informe y iban a cambiarlo, pues pasó todo este dolor. ¿Qué te lleva, qué conclusión te lleva luego de conocer estas historias? ¿En algún momento empatan estas historias? ¿Se relacionan? ¿La historia es la misma? Es un tema muy importante ahí, porque incluso hay historias que me contaron personas que estuvieron a centímetros y que lo ven de una manera distinta, o familiares. Por ejemplo, está el caso de José Luis, que muere en sus brazos su hermano Anselmo, y me dice, por cada bocanada de aire que él quería sacar, sacaba una bocanada de sangre, porque intentaba decirme, cuida a mis hijos. Y a centímetros de él estaba Eloy, un joven que la bala le iba a tocar
justamente en la frente, pero al ver que le disparan, Anselmo voltea y ese movimiento hizo que la bala se convirtiera en un rozón y se salvara. También tenemos el otro extremo al joven preparatoriano que llegaba a Nochixtlán de una comunidad que está a 2 horas para ayudarse con los gastos, trabajaba en una carnicería. Está cerrada ese día, se le hace muy extraño, pero bueno, conoce todos estos hechos, va hacia la carretera a tomar fotografías y se encuentra con una veintena de policías federales que lo golpean, lo salvan unos paramédicos que lograron entrar y lo llevan hacia Oaxaca, ciudad capital. Le dicen, es que si te quedas acá te van a desaparecer. Pero allá se encuentran en la carretera un retén y se suben unos policías federales y él termina haciéndose el muerto para que no le hagan nada y sin embargo, bueno, te das cuenta que no está muerto, los policías saben que no y termina con una pistola en la sien diciéndole aquí te vas a quedar. El racismo que él dice, ¿por qué me decían indígena? Discriminación y racismo. Cuando éramos iguales. Claro. A ver, dentro de todo esto, no hemos hablado de otra parte que a mí me parece importante que nuestro auditorio conozca. Sí. Hemos hablado de la autoridad de los militares, de cómo reaccionó el gobierno federal y estatal. Hemos hablado de la población de Nochixtlán. Sí. Y muy de pasadita de los maestros. Y yo te pregunto, en todo esto, ¿cuál es el papel que a lo largo de tu investigación tiene la sección 22? Primeramente, bueno, están pidiendo el diálogo con la reforma, pero se convierte ya en una lucha, ya no se ven maestros y población, ya era toda una masa generalizada que pedía diálogo. A partir de lo que sucede en la tragedia, los maestros se convierten en los defensores de la población, por así decirlo. Cuando la población no podía ir a los hospitales porque se les negaba la atención o tenían miedo, ellos implementan un búnker y son los que salen a las casas de las comunidades a buscar a los heridos que tenían miedo de llegar. Algunos fueron y atendieron, ellos aprendieron de alguna manera, porque el maestro de comunidad es diferente. Él es carpintero, es psicólogo, es 1000 cosas, ¿no? Entonces fueron a hacer las curaciones, ayudaban. Ellos son los que presionan al gobierno para que una comisión de heridos y de familiares de caídos vayan y hablen por primera y única vez con Osorio Chong. Entonces, ¿por qué la mala imagen de la sección 22? Y te lo digo porque incluso yo en algún momento he manifestado que es la sección más combativa, la que genera más conflictos, no solamente en Oaxaca, claro, pero principalmente en Oaxaca. Y los horrores de que estamos hablando de Nochixtlán los podemos trasladar a muchos años atrás, con aquella batalla campal en la capital, en donde lamentablemente muere un periodista extranjero. Sí, ahí está 2006. La sección 22. Yo creo que no se ha contado las dos versiones de la historia. Digo, no es que se defienda a una parte, yo me centro más por eso en que hay historia, prueba de ello, hay muertos civiles y no maestros como tal, que defendieron en su momento. Creo yo que no se ha visto la violencia y no se ha estudiado la violencia que ejerce la policía en un primer momento. Sin querer defenderlos, vemos cómo en Nochixtlán se hablaba de un enfrentamiento cuando fue la policía la primera que ataca. En otras situaciones sí hemos visto a los maestros, de hecho en estas utilizan petardos. ¿No? Sí. Claro que sí. Que finalmente termina siendo de alguna manera un arma, ¿no? Sí, definitivamente. Utilizan machetes también. Utilizan machetes también, así es. Que claro que machetes, bueno, contra armas de fuego. Y lo hemos dicho muchas veces, bueno, yo lo he dicho muchas veces, ¿quién manda en Oaxaca? La sección 22. Sí, evidentemente eso es cierto. Y de pronto vemos también cómo la población, debo decirlo, después, semanas después, dicen, salimos a defender por un plantón, comienzan ahí como los enfrentamientos. Nos decía hace algún tiempo, platicando con una de nuestras corresponsales allá en Oaxaca, decía, oye, pues ¿cómo no van a defender a la sección 22 si en cada familia hay un maestro? En Oaxaca en cada familia hay un maestro. Sí lo hay, y también hay
pobladores que no tienen hijos o que tienen hijos y que defienden, pero después cuando ven que la sección sienten que los abandonan o que sienten, incluso a las víctimas, ahora sí que la revictimizaron la población porque mencionan, es que ya les dieron dinero, es que ya se vendieron, por eso ya no están haciendo nada. No, lo que hubo fueron divisiones. Incluso observamos cómo la sección 22 está con un comité y algunas víctimas están un poco relegadas o se relegaron solos. Se va diluyendo y que ayuda también esto al olvido, evidentemente. En todo esto también hay la versión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí. ¿Qué te parece? Fue una decisión salomónica la que dan. Yo me acuerdo de un dato muy importante. Estaba yo frente a una viuda en las cruces, en las 3 cruces donde fallecieron estas personas. El titular de la CNDH enfrente de ella le toma la mano y le dice, sé que son solo palabras, pero vamos a hacer justicia. Año y fracción después sacan una recomendación en la que no se menciona la tortura, en la que dividen culpas, en la que no se atreven a exponer los hechos de una manera más contundente, en donde no se le hace señalamientos a Nuño, por ejemplo, que sale 50 horas después y dice, no tengo por qué renunciar. Faltó muchísimo. De hecho, los pobladores lanzaban un comunicado diciendo que no la reconocían, incluso rechazaban esa declaración, esa de la recomendación. Sí, claro. Después de este trabajo, ¿a qué conclusión llegas? Porque estamos hablando, tú decías 8 muertos del 19 de junio del 2016, pero hablas también de otros efectos, violaciones, muchas cosas. ¿Cuál sería ese gran resumen de lo que pasó este Domingo Negro? Hubo una colusión entre policías, gobierno estatal y después el gobierno federal. No es posible que en más de 5 horas nadie haya detenido esto. No es posible que después de esto lo solaparan por la impunidad que ya característica de este país, porque Osorio Chong dice un mes después a las víctimas, solamente hubieron 2 heridos y ningún muerto. Si está haciendo se está burlando de ellos, qué tragedia. Y si realmente tiene desconocimiento, en manos de quién estaba nuestra seguridad nacional. Es toda una colusión en donde se solapa y hay impunidad, no hay cadena de mando investigada. Gabino Cue se reunió con la Comisión de Senadores y es una conversación privada que hasta ahorita no conocemos del todo qué pasó. No sabemos en dónde está la investigación en este momento y bueno, la justicia no se encuentra en las oficinas de gobierno, evidentemente. ¿Hay justicia en México? No, por eso es que las víctimas salen a la Corte Interamericana, como el grupo de víctimas que ya de Nochixtlán que está en eso ahorita mismo. Aunque de ahí no pasa, ¿no? No. Lamentablemente. Porque igual va a ser una recomendación. Claro, ¿y ya? ¿Qué esperas tú después de tener ya Nochixtlán, que hace aproximadamente un par de semanas salió al público? ¿Qué esperas tú como respuesta? ¿Cuál es tu objetivo de Nochixtlán? Que se conozca la otra versión de las víctimas que quedaron en silencio, que no se diga como me ha tocado escuchar, es que los maestros se metieron, ¿para qué se meten en esto? Exacto. Bueno, no había solamente maestros y sea cual sea el juicio, hay que darle la oportunidad a las víctimas, ya que no se las dio el gobierno. Como sociedad civil debemos de tener esa empatía, esa conciencia social. En Nochixtlán siguen clamando justicia. Siguen clamando una justicia que incluso sienten que no va a llegar. Tienen por ahí una esperanza. Algunas víctimas me dicen, bueno, es que está hablando este próximo gobierno de que puede que se reabran casos de tragedias pasadas, comisiones de la verdad. Pero ya mencionaron Ayotzinapa, dice, esperamos que se acuerde que existe Nochixtlán. Nochixtlán. Y tantas otras. Y tantas otras. Y tantas Aguas Blancas, por ejemplo. Se caracterizó mucho este gobierno por las masacres y las tragedias colectivas. Digo, no con Calderón también, cientos y cientos de muertos, pero en esta las colectivas resaltaron. No sabemos, tal vez no conocemos las de Calderón, pero las de Peña evidentemente salieron a la luz y muy explícitamente. Pues Emma, te agradezco mucho que nos vengas a platicar de este trabajo. ¿En cuánto tiempo lo hiciste? ¿Cuánto tiempo te llevó? Los 2 años, desde las primeras horas de aquel 19 de
junio se le dio seguimiento, incluso cuando ya el tema estaba muerto, por así decirlo, en los medios, seguí manteniendo contacto con las víctimas, que fue lo que hizo que se abrieran a otros testimonios. Y se acabó de investigar en marzo, porque incluso ya cuando el texto estaba ya finalizado, habían como datos importantes y de ahí surge el epílogo. Pues te agradecemos mucho, Emma. Aquí está el trabajo de Emma Landeros, Nochixtlán, Domingo Negro, la radiografía de una masacre, Editorial Aguilar, y nos la viene a presentar aquí en Expedientes TVC. Muchísimas gracias, Al contrario, Emma. gracias a ti. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta la próxima.